Buenos días, tardes, noches. Tengo una duda recurrente que tiene que ver con el título de este podcast. ¿Por qué se fascina con Machu Picchu y con las personas que lo construyeron? ¿Qué fetiche raro tiene con esta raza? Entre comillas, obviamente, no existen las razas. ¿Por qué ignora o hasta desprecia a las comunidades indígenas de los Andes y la Amazonía? Usted podría negar esto, aludiendo a que nunca los ha despreciado, pero es el primero en renegar y putear cuando una protesta de alguna comunidad de Sanchucha le genera tráfico y le jode el día. Los llama rojetes, resentidos, ciudadanos de segunda clase. ¿Acaso no eran indios los incas? ¿Por qué choleamos por un lado y por el otro pegamos orgullosos y alegres nuestras laminitas huascarán con aquellos 14 orejones? La raíz de esto va más allá del hecho de la conquista. Tiene que ver con el nacimiento de nuestro país. Legalmente la idea del Perú y los peruanos nace con la independencia y la formación de la república. Durante la colonia las personas que vivían en ese territorio se identificaban como vasallos del rey de España. Túpac Amaru se levantó contra las injusticias y el mal gobierno. Nunca pretendió la idea de un país. Hay que ahondar en momentos más o menos exactos, tiempos despreciados por los historiadores, por considerarlos demasiado caóticos, esa edad oscura, que se habla muy poco en el colegio y da flojera aprender porque parece una pelea de generalotes contra generalitos, un pincho de apellidos que si se toma la molestia de checarlos, notará que son los nombres de las avenidas, jirones y colegios. Caudillismo, siglo XIX, cambalache problemático y febril. Paréntesis, busque cambalache, de Enrique Santos Discépolo. Buena rolita, salen narcos. Cierra paréntesis. Aquí se intensificó una ideología que da origen a su fetiche con los incas. Fue en este tiempo donde tuvo mayor nitidez el nacionalismo criollo. ¿Qué es el nacionalismo criollo? Bueno, a todos nos enseñaron en la escuela que desde el 28 de julio el Perú era libre e independiente por la voluntad de los pueblos y la justicia que Dios defiende. Vive la patria, viva el Perú. Pero en ese mismo colegio ahondaron un poco en quienes gobernaban aquella libertad. Todo grupo que tenga el poder crea su idea de lo firme, lo verídico. Desde ahí dicen que es lo bueno o malo para el país. Crean su idea de nación. En nuestro caso era un grupito de criollos, pitucos, que se intercambiaban la presidencia como quien cambia chipitaps o canicas. Eran tan caóticas y hasta las huevas esta época que a lo mejor usted ni siquiera sabe quién fue el primer presidente del Perú. Paréntesis. El puesto lo pelean la María Ribagüero. El primero lo fue de la Suprema Junta Gobernativa del Perú, entidad que reemplazó al Protectorado de San Martín. El segundo tipo derrocó al primero, por huevón, y por no hacer nada frente a los realistas. Se supone, cierra paréntesis. ¿Por qué digo que en el siglo XIX se intensificó este nacionalismo criollo y su fetiche con los incas que perdura hasta hoy? ¿Qué carajo sucedió? 3 palabras: Confederación Peruano-Boliviana. La idea de unir Perú y Bolivia, que tanto repite su tío borracho, que también tiene fantasías sexuales con invadir Chile, es bastante antigua. Hay antecedentes prehispánicos y coloniales, incluso el lugar se llamaba Alto Perú. Esta unión tenía 2 vertientes, una fusión como iguales y una anexión, o sea, que Perú conquiste Bolivia y la vuelva a su chácara, o al revés. La idea de unión no era tan imposible, somos pueblos con culturas no tan distintas e incluso era bueno económicamente para ambos países. La Confederación tenía como plan el liberalismo, lo que implicaba comercio con países como Estados Unidos y Gran Bretaña. Pero, esto no era bueno para las élites comerciales de Lima y la costa norte, quienes comerciaban con Chile. Paréntesis, que comercien con Chile no los hace antipatriotas. Calma tus impulsos etnocaceristas. Este periodo es anterior a la guerra con Chile. Cierra paréntesis. La oposición a esta confederación, principalmente limeña, tenía que idear soluciones más allá de las armas para luchar contra esto. Se dieron cuenta que la solución estaba en que éramos una naciente república, no teníamos una identidad exacta, faltaba definir qué es lo peruano. Como esta pregunta es tan difícil y hasta ahora nadie sabe responderla, se hizo un viraje a qué no es lo peruano. Algo que coincidía perfectamente como argumento contra la Confederación, la cual era dirigida por Andrés de Santa Cruz, un boliviano, hijo de un criollo peruano de Huamanga y una indígena noble, cacica de Guarina. Se usó a este sujeto como ejemplo de lo no peruano en base a la exclusión y el desprecio. A Santa Cruz lo podrían despreciar por extranjero y por indio, pero
limeños racistas por siempre, ganó lo último. Se llegó a tal punto de llamarlo Alejandro Guanaco. ¿Por qué lo despreciaban por indio? Recordemos que, por más promesas de libertad que produjo la independencia, las nuevas personas en el poder eran incluso más cagonas que los virreyes y encomenderos. Pocas cosas cambiaron realmente. Si antes los indios eran considerados seres inferiores, durante la República esto fue peor. Paréntesis. Hubo casos incluso de indios jurando lealtad al rey de España. Googlea realistas y quichanos. Cierra paréntesis. Con esto no respondo por qué incas sí, indios no. Bueno, para luchar con esta confederación, solicitada por el presidente Orbegoso ante el hecho innegable de que el país estaba hasta la chucha por la guerra entre caudillos, se les ocurrió a aquella gentita limeña del siglo XIX apelar a la memoria de los incas. Sí, así de contradictorio. Por un lado, serraneaban a Santa Cruz, le decían indio de mierda, y por otro, apelaban que este era territorio de los sagrados y majestuosos incas. Paréntesis. Con esto queda comprobado que para meterte la rata y agarrarte de huevón, la gente del poder no necesita que lo que digan tenga coherencia. Mala García. Cierro paréntesis. Fue tal el desprecio por este indio igualado de Santa Cruz que cuando fue derrotado el 20 de enero de 1839 en la batalla de Yungay, se pensaba establecer esta fecha como una segunda independencia. Hay que ser bien mierda de verdad. Este triunfo de las élites limeñas ejemplifica el triunfo de lo criollo sobre lo indio, lo costeño sobre lo serrano. De Yapa, para coronar el triunfo de esta élite cagona y cucufata, el mismo año los siquichanos juran lealtad a la República y se funda el diario El Comercio. Estos dos actos simbólicos son muy importantes. El primero cierra una etapa, consolida el dominio sobre el indio, y el segundo es la creación del medio más duradero del país y que nos agarra de giles desde esa época. Es sabido por todos que al comercio lo manejan gentita de apellido compuesto, que está emparentada con otra gentita de apellido compuesto también, que hacen y deshacen como si el país fuera su chacra. Los periódicos en esa época eran la única manera de informarse, no había internet, ni radio, ni tele. El comercio construía la imagen del Perú, pero no de manera fidedigna, siempre se desviaba sobre lo que era y sobre lo que debía ser. Este nacionalismo criollo se divulgó de esta manera y fue tal su difusión que hasta ahora seguimos pegando contentos nuestras laminitas, huascarán y chancándonos el pecho cuando Prom Perú pasa una imagen de Machu Picchu. Con esto se responde la duda, pero ¿quién fue el cagón principal? El ideólogo de este pensamiento, un hombre, Felipe Pardo y Aliaga. Este sujeto que seguro escuchó de pasada en sus clases de colegio, que le dijeron que fue poeta, costumbrismo quizás. Este tipo perteneciente a la más rancia aristocracia limeña, conservador hasta el tuétano, era el Richard Swing de su época. Se codeaba con políticos varios, coqueteando con Salaverry, llegando incluso a conseguir ser ministro. Lo levantaba cada mañana el desprecio hacia lo popular, hacia lo indio, hacia lo negro, hacia los igualados que intentaban ascender socialmente. Escribía sátiras que, a mi parecer, son origen de nuestro humor mierdero. Ya sabe, burlarse del otro, poniéndose por encima, reírse porque es negro, cholo, indio, serrano, entre otros. Un humor negativo que reforzaba jerarquías sociales. Pardo y Aliaga no concebía la idea de un indio que lo conquiste. ¿Qué se ha creído si los indios fueron conquistados por los españoles? Mientras por otro lado, apelaba a la gloria de la tierra de Manco Cápac. Pero este desprecio, ¿de dónde viene? ¿Qué origen tiene este temor que hasta ahora se mantiene de que los cholos vamos a invadir los cuidados jardines de San Isidro? Todo se debe a Túpac Amaru. Ante esta gran rebelión existía nobleza indígena que tenía grandes riquezas y se emparentaba con la aristocracia criolla y española. Con el levantamiento se elimina todo esto. ¿Para qué escarmienten estos indios? Para rematar, los criollos refuerzan la idea de indios inferiores, buscando así legitimar que ellos tengan el poder. Pardo, educado en Europa, es un hombre ilustrado del siglo XIX. La ilustración tiene la idea de que la razón guía el buen destino de la humanidad, y esta solo puede ser cultivada si somos personas educadas. Pero Pardo no quería que todos seamos personas educadas. Pensaba que solo una élite ilustrada debía gobernar. Una dictadura ejercida por un jefe ilustrado donde cada uno tenía su sitio. Los indios no eran igualados y se los tenía apartados, o mejor aún, eliminados. Eran bastante curiosas las ideas que tenía la rancia élite criolla sobre los indios. En su afán de mantener las jerarquías sociales los consideraban lo arcaico, sin educación e incluso sin alma.
Este penúltimo punto, la educación, es algo raro. Seguro le han repetido hasta el hartazgo durante toda su vida que la única manera de salir adelante es educándose. Y es cierto, en parte. Los políticos venden en sus campañas a la educación como eje fundamental de sus futuros gobiernos. Pero, ¿hacen algo para mejorar la educación? Lo mismo sucedía con las élites criollas. Por un lado decían que el país no avanzaba porque el indio se mantenía ignorante, pero por otro temían que se eduquen porque eso los podría hacer ascender socialmente, darse cuenta de sus derechos. No hay mayor terror pituco que un indio leído. Bueno, oyentes, con esto termino y le cuento un poquito del por qué su fetiche con los incas. Este texto, que quede claro, no es creación mía. Es una adaptación libre del texto de Cecilia Méndez que lleva el mismo título de este podcast. La autora en la parte final considera que este nacionalismo criollo entra en crisis con las migraciones andinas. Yo por mi parte pienso que esto solo mutó. Y por más comerciales de mi banco diciéndole que los cholos conquistamos Lima, esto es falso. Y se nota más en estos contextos de pandemia. Los descendientes de aquella gentita mierdera del siglo XIX siguen gobernando el país desde un clubcito de bacanes llamado Confie. Adiós.